Buenos días, hermanos. Con la ayuda del Señor hemos llegado una vez más al último domingo de este año 2020, año de por sí complicado y raro que con la ayuda del Señor hemos podido transitar todos con estos medios que ya tantas veces hablamos, que han sido de tanta utilidad para todos nosotros, permitiéndonos estar juntos más allá de la distancia y de las dificultades que se nos presentaron en el mundo. No estamos ajenos a todo eso, pero gracias al Señor, que como iglesia podemos estar agradecidos porque hemos podido hacer todas las actividades que nos propusimos y aún más, para alcanzando también con la palabra de Dios a personas que tal vez no hemos podido alcanzar, no hubiéramos podido alcanzar de otra manera. La palabra ha sido esparcida y el Señor dará el crecimiento de acuerdo a su voluntad. Que Él nos ayude a transitar estos últimos días tomados de su mano y con la esperanza de tener un mejor año 2021, que podamos con su ayuda ir recuperando de a poco nuestra vida natural como la teníamos hasta el año pasado. Vamos a leer para nuestra meditación en esta mañana el capítulo 13 de 1 Corintios, carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 13, verso 12. 1 Corintios 13, 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos ayude a meditar unos minutos para poder participar de la cena del Señor en este domingo, como lo venimos haciendo cada domingo. Pocas veces estas palabras que hemos compartido resultan tan evidentes como cuando venimos a la mesa del Señor a recordarle a Él y su sacrificio hecho por nosotros. Por un lado estamos nosotros, ¿cierto?, con nuestras limitaciones humanas. Por el otro está todo el gran drama de la cruz, el gran drama de la redención. Empezando por Belén, que hemos recordado en estos últimos días, una escena tan tierna para todos nosotros, ¿no?, pero que no deja de ser un drama también cuando lo miramos desde el lado de ese momento vivido. Allí estaba María, una jovencita, con todos sus miedos, con sus temores, como cualquier mujer que está en sus últimos días del embarazo. Allí estaba ella y caminando con su esposo esos 110 kilómetros de Nazaret hasta Belén. Luego vino la vida del Señor Jesús, luego vino su ministerio, terminando en Getsemaní, con ese drama allí personal, esa oración que su sudor caía como grandes gotas de sangre hasta la tierra. Después viene el Calvario, ¿cierto?, otro drama terrible que hoy recordamos como cada domingo, un sufrimiento atroz hecho por cada uno de nosotros. Luego la tumba vacía, el Cristo, el Señor Jesús exaltado a la diestra de Dios. Percibimos que en todos estos detalles hay algo enorme y tratamos de asimilarlo como podemos, pero en el intento nos sentimos muy chiquititos, ¿cierto? Tratamos de entender los sufrimientos del Señor por nuestros pecados, nos esforzamos por captar el horror, por ejemplo, de ser abandonado por Dios en la cruz. Sabemos que soportó el Señor Jesús todo ese tormento por nosotros. Nos conmueve pensar que Dios envió a su Hijo, que se encarnó en la persona del Señor Jesús, para buscar y salvar
lo que se había perdido. Pero hermanos, estamos hablando y estamos tratando con el amor de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que conocemos solo en una pequeña parte. Cantamos siempre al Salvador, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Nuestros ojos humanos se esfuerzan por espiar las enormes dimensiones de esta gracia incomparable, pero no podemos, somos muy limitados. Estamos limitados por nuestra corta vista humana. Como los discípulos en el camino de Emaús, nuestros ojos han sido abiertos y podemos ver con los ojos de la fe el tremendo significado de este pan partido y el vino en la copa que tenemos delante nuestro. Que el Señor nos ayude en esta mañana a participar dignamente de estos símbolos. Una vez más, el último domingo del 2020, recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Les invito a que abramos, después de la oración, nuestros himnarios en el himno 242, y mientras escuchamos la música, leamos. Si podemos cantar en casa, cantémoslo, pero leamos, aunque sea, las hermosas palabras escritas allí hace tantos años, para que nos ayude a pensar en el Señor Jesús, a quien recordamos, en lo que hizo por cada uno de nosotros en nuestra vida. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana nos permites estar juntos, participando cada uno a la distancia, pero elevando nuestro pensamiento hasta tu presencia, Padre, para presentarte nuestra adoración por habernos dado un Salvador tan grande, que supo, puede y sabe compadecerse de cada una de nuestras debilidades. En tus manos, Padre, nos encomendamos en esta mañana y recibe nuestra adoración, que te ofrecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Queridos hermanos, vamos a concluir la reunión de la recordación de nuestro Señor, la Cena del Señor, con una oración. Oremos. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más hemos podido recordar tu muerte en la cruz del Calvario. Pero gracias, Señor, porque estamos recordando a aquel que al tercer día resucitó y hoy fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque por medio tuyo en la cruz del Calvario fueron pagados nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por medio tuyo en la cruz del Calvario nos has indicado el camino que nos conduce a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque un día esperamos que tú nos vengas a buscar y juntos reinaremos para siempre. Oh Señor, gracias una vez más por estos momentos que hemos podido partir el pan y tomar de la copa, recordando tu cuerpo y tu sangre sacrificado y derramada por cada uno de nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, recordemos las próximas actividades. En esta oportunidad, el día miércoles a las 20 horas, tendremos la reunión de oración y estudio de la Palabra de Dios. Y en este miércoles volveremos a tener una reunión como la hermosa que hemos tenido el miércoles pasado, por Zoom todos juntos. Ya se va a publicar en el grupo de la iglesia para conectarse en Zoom y todos juntos poder participar en la última reunión de oración y estudio el día miércoles 30 para juntos por Zoom tener momentos de comunión, de camaradería, de oración y escuchar la palabra de Dios. También queremos recordar que la próxima actividad será el próximo domingo 3 de enero, como en este domingo la hemos tenido, empezando con la Cena del Señor y luego el culto de predicación de la palabra de Dios. En esta oportunidad, a continuación, escucharemos, luego de una música preparada, el mensaje a cargo del hermano Gerardo Ferrace, de la iglesia en Arroyito, provincia de Córdoba. Él nos traerá lo que el Señor ha puesto en su corazón. Me sostiene amor sin
mucho por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Yeah, yeah. Hola, ¿cómo estás? Gracias por permitirme compartir este tiempo que separamos cada semana para reflexionar juntos en la palabra de Dios. Y lo que quiero proponerte hoy en los breves minutos que tenemos es hacer un vuelo rasante sobre uno de los libros de una de las cartas del Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo a la carta a los Hebreos. Es una pieza clave en la literatura del Nuevo Testamento para comprender todas las implicancias del sacrificio de Cristo. Pero debemos admitir que no es un libro fácil de comprender, particularmente porque está escrito a gente que viene de un trasfondo cultural y religioso muy diferente al nuestro. Para comprender el libro de los Hebreos tendríamos tal vez que primero entender el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, porque está escrito a gente que viene del judaísmo. Como su nombre lo indica, sus primeros lectores fue una comunidad de fe que eran hebreos. Ahora, eran hebreos que habían abrazado la fe en Jesucristo. Así que eran la primera generación de cristianos de su familia y de su nación. Ahora imagínate que abrazar la fe en Jesucristo para un judío en el primer siglo
era considerado prácticamente un acto de traición a la fe de la familia, de traición a la fe de los abuelos, de traición a la religión oficial de la nación. Y esto significaba que los primeros cristianos eran rechazados por su familia, expulsados de su familia, rechazados en sus trabajos, rechazados en sus círculos de amigos. Algunos de ellos tenían que salir al exilio, fueron perseguidos y muertos. Y esto entonces los fue poniendo en una situación de duda, de desconcierto y de desaliento. Muchos de estos cristianos empezaron a desalentarse, pensando, bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio de la fe? Porque empezaron a sacar la conclusión de que la vida de fe parece que está asignada más por pérdidas que por ganancias. Ellos podían hacer esta ecuación. Al fin de cuentas, después que abrazamos la fe en Jesucristo, al final perdí el trabajo, perdí la familia, perdí la libertad. Muchos de ellos perdieron la salud, algunos perdieron la vida. ¿Cuál es el beneficio de la fe? Y algunos empezaron a querer retroceder en su decisión. Y algunos empezaron a claudicar. Y entonces llega esta carta para darles un soplo de aliento, para infundirles ánimo a no volver atrás en la fe. Ahora, para entender mejor esto, tenemos que comprender que la religión judía de la que ellos venían estaba instrumentada alrededor de 3 elementos principales, que eran el santuario, el sacerdocio y los sacrificios. Todo judío, para practicar la adoración a Dios o para rendir culto a Dios, tenía que ir a un santuario, iba al templo. Tenía que presentarse ante un sacerdote y tenía que traer un sacrificio. Así que en la tradición hebrea no se concibe la adoración si no hay un santuario, si no hay un sumo sacerdote y si no hay un sacrificio. Y todo esto se convirtió en elementos de ridiculización y de burla para los primeros cristianos. Piensen, por ejemplo, esta situación. Los familiares les decían, ¿y cómo es esta nueva religión en la que te has metido? El cristianismo era algo incipiente en ese momento. ¿Cómo es esta religión? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuál es el templo que tienen? Y ellos decían, bueno, no tenemos un templo. Recuerden que los primeros cristianos no se congregaban en templos como nosotros. Eso apareció por allá después del año 250 en adelante. Los primeros cristianos se reunían en las casas de familia. Entonces, cuando ellos les preguntaban, ¿y cuál es el santuario que tienen? Ellos decían, no tenemos. Y entonces se les burlaban. ¿Cómo que no tienen un templo? Si aún las religiones paganas tienen un templo. Has dejado la religión oficial de la nación, la religión de nuestros padres, de nuestros abuelos. Has dejado y desperdiciado o despreciado el santuario que tenemos consagrado a Dios para meterte con estos locos que siguen a Jesús, que ni siquiera tienen un santuario. ¿Cómo es el sistema de los sacerdotes? ¿Quién es el sumo sacerdote? Y ellos decían, bueno, no tenemos un sumo sacerdote. En realidad, dice el libro de Hechos que cuando ellos se reunían, comían con sencillez en las casas, y no es que uno oficiaba de mediador en lugar de los demás como en la religión judía, sino que todos con libertad podían participar en las oraciones, en la lectura de la palabra de Dios, en las alabanzas. Y ellos decían, bueno, no es como en la religión judía, que hay uno que está vestido diferente y es el intercesor y el mediador por los demás. Todos podemos participar con libertad. No tenemos un sumo sacerdote. Y sus familiares se le burlaban y se ofendían con ellos. Te has metido con estos locos que ni siquiera tampoco tienen un sistema de sacerdotes en la religión. ¿Y cómo hacen los sacrificios? Y ellos decían, bueno, la verdad es que tampoco tenemos sacrificios. No hacemos sacrificios como en el judaísmo, donde se presentaba una persona con un corderito y hacía un sacrificio por los pecados a Dios.
Ellos decían, nosotros nos juntamos y celebramos el sacrificio de Cristo, recordamos su muerte en la cruz, partimos el pan, compartimos las oraciones. Pero ¿cómo es que te has metido con una religión que ni siquiera tienen un santuario, no tienen un sacerdote, no tienen sacrificios? Has dejado la religión oficial de la nación, has traicionado la fe de Abraham, de Moisés, de nuestros padres, para meterte con estos locos que no tienen un santuario, que no tienen sacrificios, que no tienen un sistema de sacerdotes. Y entonces llega la carta a los hebreos, a esta comunidad de fe, para decirles, hermanos, levanten la cabeza. ¿Cómo que no tenemos? Sí tenemos. Tenemos un santuario, tenemos un sumo sacerdote y tenemos un sacrificio. No diga no tenemos, claro que tenemos. Y esta carta está estructurada alrededor de estos tres elementos. Por eso, si usted lee la carta a los hebreos y se toma el trabajo de subrayar cada vez que aparece el verbo tener, teniendo, tengamos, se va a sorprender, porque esta carta está queriendo mostrarles a los primeros cristianos hebreos todo lo que ellos tenían, que era mejor que lo que habían dejado. Y entonces Él les va a decir, levanten su rostro, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un santuario y tenemos un sacrificio. Ahora, con esto en mente, podemos entender la carta a los hebreos un poco mejor. Miremos un poquito estos tres elementos. En primer lugar, el capítulo 8, en el verso 1, el punto principal es el siguiente. Tenemos, ahí está nuestro verbo, tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en los cielos. Entonces Él está diciendo, ¿cómo que no tenemos? Y todo el libro va a mostrar esto. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y esto se ve a través de toda la carta. Él va a exaltar la majestuosidad de nuestro sumo sacerdote, de nuestro mediador que es Jesucristo. Porque no solamente que tenemos, sino que es mejor. Esta es otra de las características de la carta, que Él va haciendo todo un contraste con el Pentateuco, con cada uno de los 5 libros de la ley, para mostrar que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, es mejor porque es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Aarón, es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con la corrupción de Anás y de Caifás. Los sacerdotes del Antiguo Testamento debían primero entrar a ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque ellos eran hombres y eran pecadores, y después podían ofrecer sacrificios por el pueblo. Es decir, ellos entraban a ofrecer sacrificios con sangre ajena y con pecados propios. Pero Él les va a decir, nuestro sumo sacerdote entró con sangre propia, pero con pecados ajenos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sublime, perfecto. Es el Hijo de Dios, no es un hombre cualquiera. En el capítulo 3, Él les dice, por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús. Miren quién es nuestro sumo sacerdote. Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. ¿Quién es? Jesús. Ahora note que cuando Él lo identifica, usa 2 palabras, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. La palabra apóstol es una palabra propia del Nuevo Testamento, significa el que es enviado. Y la palabra sumo sacerdote es una palabra propia del Antiguo Testamento. Tal vez yo las hubiese puesto al revés, hubiese puesto que Jesús es el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra fe. Pero Él invierte intencionalmente estos términos. Jesús es el apóstol, es aquel que es enviado. Es aquel que sale de la presencia de Dios y viene enviado por el Padre a este mundo a hacer la obra del sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y después de morir y resucitar, entra en la presencia de Dios como sumo sacerdote para interceder por nosotros. Entonces, entre estas 2 palabras está todo el ministerio y toda la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo que no tenemos? En el capítulo 4 les va a decir, tenemos un sumo sacerdote, el Hijo de Dios,
que atravesó los cielos. Por tanto, aferrémonos a la fe que profesamos. Ahí está otra vez el verbo tener. Y en el verso siguiente les va a decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino, lo cual implica que tenemos un sumo sacerdote, un mediador, un intercesor ante el Padre, que es Jesucristo, el cual puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo que no tenemos? Tenemos un sumo sacerdote, pero también tenemos un santuario. Y es un santuario no hecho de manos en la tierra como el que tenían los judíos. Es un santuario eterno en los cielos, les va a decir. En el capítulo 6, por ejemplo, miren cómo lo dice. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, ahí está otra vez el verbo, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mira el verso siguiente, verso 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta dentro del santuario celestial, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él está diciendo, Jesús ya entró en el santuario celestial como precursor. El precursor es aquel que venía adelante para garantizar el recibimiento y la aceptación del que venía detrás, como Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús. Y él dice, Jesús es nuestro precursor, él ya entró en el santuario celestial. Y esa es la garantía de que nosotros también vamos a estar un día en su presencia. El cristiano no puede tener otro destino que no sea la casa de su Padre en los cielos. Por eso él dice, nos gozamos en que ahora tenemos un santuario celestial. En el capítulo 9 va a decir que el antiguo pacto tenía un santuario terrenal hecho de manos, pero ahora nosotros tenemos un santuario celestial eterno en los cielos. Ese templo que tenían los judíos allí, a los poquitos días, al poquito tiempo que llegó esta carta a la comunidad de cristianos hebreos, vinieron los romanos y le tiraron el templo a los judíos al suelo. Pero el autor a los hebreos dice, nuestro templo no es hecho de manos. El santuario al que nosotros esperamos un día entrar es la misma presencia de Dios. Y estaremos para siempre en su presencia. Por eso tenemos como firme ancla de nuestra fe esta esperanza. Tenemos una casa que nos espera. Tenemos un santuario en la presencia de Dios. Y finalmente les dice, también tenemos un sacrificio. En el capítulo 13, en el versículo 10, dice así, ahora nosotros tenemos, otra vez el verbo tener, tenemos un altar, se refiere al altar del sacrificio, del cual no tienen derecho a participar los sacerdotes del antiguo pacto. Lo que él está diciendo es entonces, tenemos un sacrificio, que es un sacrificio que es perfecto. Él va a decir esto en el capítulo 10, porque no necesita ser repetido como los antiguos sacrificios. Es el sacrificio hecho una vez y para siempre, y con un solo sacrificio fue suficiente para expiar nuestros pecados por toda la eternidad. Así que, ¿cómo que no tenemos? Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Tenemos un santuario que es la misma presencia de Dios. Y tenemos un sacrificio que es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Yo quisiera finalmente traer el contexto de esta carta a nuestra realidad hoy en el siglo XXI. ¿Qué nos dice a vos y a mí esta carta hoy? Tal vez algunos de los que me están escuchando han experimentado lo que aquellos primeros cristianos experimentaron, que desde que abrazaron la fe en Jesucristo, tal vez perdieron algunas cosas. Tal vez fueron rechazados o ridiculizados por sus familias, recibieron burlas de tal vez a los amigos. Tal vez algunos han perdido salud, tal vez algunos han perdido oportunidades. Y a veces nosotros nos estamos preguntando si la vida cristiana se caracteriza más por perder que por ganar. Tal vez algunos están dudando en su fe, algunos están retrocediendo en su fe y están desanimados como aquellos primeros cristianos. ¿Sabes? Esta carta nos viene a decir otra vez a vos y a mí
que quienes tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos algo que nadie nos puede quitar. La vida en sí misma, con su devenir, puede ir signándose más por pérdidas que por ganancias. La vida, el transcurrir del tiempo, hace que nosotros perdamos fuerzas, que perdamos salud, que perdamos vigor. Con el tiempo vamos a perder oportunidades, con el tiempo vamos a perder finalmente la vida. Pero un cristiano es alguien que siempre puede decir, pero tengo. Porque aun si un día lo perdieras todo, aun cuando la muerte, porque la muerte se lleva todo, pero aún ese día nosotros podremos decir, pero tengo, porque cuando dejemos nuestra vida aquí en la tierra, podremos tener el cielo para siempre. Por eso es un cristiano, es una persona que aun cuando haya perdido cosas, puede ponerse de pie y decir, pero tengo la palabra de Dios, tengo sus promesas, tengo el Espíritu Santo, tengo la familia de la fe, tengo el perdón de mis pecados, tengo la esperanza de la vida eterna, tengo el cielo, tengo a Jesús como mi Señor y Salvador. Por eso un cristiano es alguien que en este mundo de pérdidas y de quejas todavía puede ponerse en pie y decir, pero tengo. En este tiempo de cuarentena en el que tal vez no tenemos la libertad que antes teníamos de reunirnos con amigos, con familiares, algunos empezaron a tener añoranza de aquel tiempo cuando podíamos tener todas esas libertades y tal vez no las valorábamos. Y empezamos a decir qué felices éramos en ese momento y no nos dábamos cuenta. No supimos aprovechar esas libertades y esos momentos que teníamos. Algunos están añorando poder reunirse y congregarse otra vez en una iglesia, pero cuando tenían la libertad de hacerlo tal vez no lo hacían. Es que, como decía Julio Cortázar, los hombres no son felices. Los hombres solo recuerdan cuando lo fueron. Es decir, hay momentos en la vida que tenemos todo para disfrutar, pero no disfrutamos lo que tenemos en la preocupación de lo que nos falta o en la preocupación de lo que perdimos. Como dijo una vieja escritora, qué felices éramos en aquellos años cuando éramos infelices. Es decir, teníamos cosas para ser felices, pero en la ansiedad de lo que nos falta nos perdemos la oportunidad de disfrutar lo que tenemos. Por eso si algo nos dice a vos y a mí esta carta a los Hebreos, es que no debemos vivir preocupados por lo que no tenemos, sino aprender a agradecer, a disfrutar y a valorar lo que sí tenemos y que nadie nos puede quitar. Dios mediante, en los próximos días ya podremos volver a reunirnos como iglesia en nuestro templo, tal vez en otras ciudades, algunos ya lo han podido hacer, algunos antes, otros después, pero todos volveremos a congregarnos, volveremos a reunirnos, a celebrar a nuestro Señor, a cantar juntos. Qué bueno sería que las personas que nos vean otra vez reunirnos, que nos escuchen otra vez cantar, sepan que no nos reunimos con gozo y volvemos a cantar porque no tenemos problemas. Tenemos problemas como todo el mundo. Hemos atravesado esta contingencia que atravesó el mundo como todas las personas. Algunos perdieron su trabajo, algunos perdieron oportunidades, algunos perdieron negocios. Hemos pasado momentos difíciles, pero aquí estamos para decir, pero tenemos. Que si la gente nos escucha otra vez cantar, que si nos ven reunirnos en el nombre del Señor y disfrutar de poder celebrar la presencia de Dios en medio de su pueblo y aprender su palabra, si nos ven compartiendo nuestra fe, sepan que no es porque no tenemos problemas, los tenemos como todos, pero todavía somos de aquellos que podemos levantar nuestra cabeza y decir, pero tengo esperanza, tengo al Señor, tengo la salvación, tengo el perdón de mis pecados, tengo la vida eterna, tengo una familia, tengo la familia de la fe. Por eso el libro de Hebreos nos invita a vos y a mí en un tiempo de crisis a levantar nuestros ojos y a no quedarnos centrados en lo que quisiéramos tener, a no quedarnos obsesionados en lo que tal vez aún no tenemos. Que la preocupación de lo que nos falta no nos robe la alegría, el placer y la gratitud de disfrutar lo que sí tenemos. Que Dios te bendiga y te dé el favor de saber agradecer y disfrutar todo lo que tenemos por gracia. Como decía un viejo himno cristiano, al Señor Jesús alabemos porque tanto le debemos, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos solo es nuestro en Él.
Dios te bendiga. Queremos agradecer al hermano Guillermo Ferrace por su mensaje y también a todos los hermanos queremos desearle un feliz fin de año. Y ya el próximo domingo nos encontraremos en un nuevo año. Un año que esperamos, Dios mediante, si Dios así lo permite, poder ser distinto a este que hemos tenido. Que podernos reunir presencialmente en nuestra iglesia, en nuestro templo, en nuestra casa de reuniones donde habitualmente nos reunimos para adorar, para predicar, para dar testimonio de su palabra. Así que, queridos hermanos, a todos los hermanos de la iglesia, a todos los amigos en general, queremos desearle un feliz fin de año y, si Dios nos permite, en una reunión similar a esta que estamos realizando, será hasta el domingo que viene, o sea, hasta el año que viene. Que Dios nos bendiga.